Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos misterios, en silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Confiando en la misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinen su cabecita, por favor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. a los hombres
hombres que ama el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificado. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Pidamos en nuestra celebración por la salud de María de los Ángeles Ibarra Rivera, por las familias Hinojo Rodríguez, Esparza Mireles, Morón Gallegos, Martínez Morales, Gaona Mata, Ponce Cardona, Vázquez Estrada, Rodríguez Vélez, Monjaras Villanueva, Sánchez Gutiérrez, Sánchez Alcido, García Zamora, Fernández Sánchez, por su generosidad. Y pidamos también por todos nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre: Marta Gaitán Melchor, José Sandoval Rubio en su tercer aniversario luctuoso y José Isaías Coronado Anguiano. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús, los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabemos a Dios con el Salmo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En continuación al evangelio del día de antier de los discípulos de Emaús, viene hoy este evangelio de la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Pero vean la situación. El miércoles veíamos cómo los discípulos de Emaús bajaban, es decir, iban tristes. Hoy los apóstoles salen a pescar, obviamente en un horario que ellos conocían muy bien y que tenían por entendido que en esa hora iban a pescar o tenían suerte para pescar. Pero en el contexto del horario en el que ellos van a pescar, pues es prácticamente todavía la noche, madrugada. Es decir, la situación del evangelio es: nada hagamos de noche.
nada hagamos de madrugada. No tanto porque pudiera decir alguien, bueno, padre, yo trabajo de tercera y ¿a poco no voy a ir? Pues muy bien, nos la aventamos, no vamos, lo dijo el padre. No, sino más bien no hacer nada de noche es no hacer nada con sentimiento, no hacer nada bajo una emoción, porque lo único que vamos a sacar son cosas malas, son cosas negativas, ¿no? Los discípulos fueron a esa hora y no pescaron nada, porque el estado de ánimo de ellos todavía no era tan fuerte, todavía no estaba tan íntegro, tan centrado. El estado de ánimo de los apóstoles era todavía la tristeza. Más aparte de hacer las cosas en la noche o en la madrugada, era no lograr absolutamente nada. Y obviamente quien trabaja en la noche, quien trabaja en la madrugada, pues el cansancio es más fuerte y no logra hacer las cosas como se hicieran de día. No se logran hacer las cosas cuando las hacemos con alguna emoción, a diferencia de una persona que las hace de una manera centrada, de una manera equilibrada, logra hacer muchas cosas. El ser humano tiene que ser así, elegir las cosas o dar respuesta a las cosas de acuerdo a una emoción muy centrada. Ni las emociones muy arriba, ni las emociones muy abajo, porque lo único que va a hacer es entorpecer las cosas. Pero siempre en la vida, o conforme vamos caminando en la vida, todo es de toma de decisiones, siempre la toma de decisiones. Por ejemplo, quienes están saliendo a trabajar y quienes andan en el turno de primera, pues la decisión es: estoy en la cama, 5 minutos más, no quiero levantarme, otros 5 minutos más, y a final de cuentas decide si se queda acostado o si se levanta a tiempo. La decisión o nuestra vida siempre ha sido de decisiones, pero siempre bajo un nivel equilibrado. Eso es lo que pasa ahora con los discípulos. El día de antier con los discípulos de Emaús, hoy con los apóstoles, los discípulos más directos del Señor. Y otra parte, están en el mar. Recordemos que hablar del mar para los judíos es un aspecto negativo, es un aspecto desolador por todas las historias que han venido acarreando el pueblo desde la elección del pueblo hasta el momento. Para ellos el mar simboliza una negatividad, y ellos estando en la noche y bajo el mar, pues era un miedo, era un temor, aparte del temor que ellos traían de que no vinieran las autoridades, los reconocieran, los apresaran y luego los mataran. Todo era un riesgo para ellos. Sin embargo, ellos sabían que tenían que esforzarse por salir adelante. Y en el contexto de ya que están en la madrugada, en la noche, ya que están en el mar, escuchan una voz. Escuchan una voz. Y esa voz obviamente era de Jesús. Pero ellos en un primer momento, aunque el texto dice que lo reconocieron, en un primer momento no había un reconocimiento, porque la persona de Jesús, la figura de Jesús en el momento de la resurrección, tiene un cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado va a ser distinto al cuerpo con el que ellos lo veían de ordinario. Por eso tenían como ese conocimiento y ese desconocimiento de Jesús. Y Pedro, que es pues la autoridad dentro de los 12, dice que estaba desnudo. El estar desnudo en esta parte del evangelio es no tener identidad. Y es cierto, Pedro y los discípulos en su momento no tenían identidad. Estaban con el miedo, con el pavor. Oye, sí resucitó, ya se nos apareció, pero ya se fue. Ahora si se nos aparece, ¿qué vamos a hacer? Eso era, el estar desnudo es no tener una identidad. Pedro había perdido la identidad en el momento en que Jesús muere. No sabía para dónde ir. Oye,
tú eres uno de los 12 que andaban con él. No, yo no lo soy. A mí ni me volteen a ver, yo no soy. Esa fue la contestación de Pedro, la pérdida de identidad. Pero en cuanto escucha a Jesús que habla, él lo reconoce por la voz, y dice el texto del Evangelio que se pone la túnica. Es decir, cuando están con Jesús, reconoce su identidad. En el momento de la ausencia de Jesús es toda una pérdida de identidad, pero como logran encontrarse con Jesús, viene esa identidad nueva, y en esa identidad es donde va a caminar y donde se va a acercar a Jesús. Recordemos al hijo pródigo. El hijo pródigo, todo arrepiento, llega el momento en que se presenta al padre, y lo primero que le va a decir es: traigan una túnica nueva, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Había perdido la identidad y hoy nuevamente se la vamos a dar, la identidad de hijo de Dios. En nuestra vida probablemente hemos perdido mucho nuestra identidad, y cuando nosotros perdemos nuestra identidad, no tenemos una túnica nueva, tenemos una túnica vieja, una túnica que hemos roto, una túnica que hemos querido quitarnos. Pero Jesús nuevamente nos da esa identidad y nos reviste de la túnica nueva, nos reviste con la túnica que Él solamente sabe dar, de la dignidad del ser humano. Tú eres digno, tú eres una persona, y por el hecho de ser persona tienes una identidad, y porque tienes identidad todo mundo tiene derecho a respetarte. Eso es lo que va a hacer lo que va a hacer Pedro al ponerse su túnica, recobrar esa identidad para poder seguir a Jesús. Y el último signo maravilloso de este evangelio es: oigan, no pesquen a la izquierda, pesquen a la derecha. Nos regresamos a los primeros capítulos del evangelio, cuando están pescando los apóstoles, y llega Jesús, que era un desconocido, y les dice: oigan, no pesquen ahí, pesquen del otro lado. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Nosotros que tenemos mayor edad, nosotros que somos pescadores, nosotros que conocemos esto, ¿cómo un muchacho de 30 años me va a decir dónde tengo que pescar si ni siquiera se le ve la finta de pescador? Por favor. Pero cuando estamos con Dios, Dios nos da el lugar correcto. Y cuando los discípulos al inicio del evangelio pescan donde Jesús les dice, se dan cuenta de que Él tiene una potestad grande, porque tuvieron muchos pescados. Hoy Jesús les dice: no a la izquierda, a la derecha, pesquen ahí. El maestro, el que sabe, el que conoce, nadie más. Solo con Él podemos estar cerca, solo con Él podemos conocer la verdad, solo con Él podemos recobrar nuestra identidad. Los discípulos pescaron a la derecha, y en ese momento, después de haber estado tanto tiempo ahí pescando y no haber logrado nada, al fin pescan, al fin tienen alimento. Como el pasaje de la Escritura donde dicen: a la izquierda estarán los cabritos, pero a la derecha estarán los corderos, los nobles, los sencillos, los dóciles. Hoy Jesús les dice: no a la izquierda, a la derecha. No se desvíen. Yo les doy una identidad, y esa identidad es caminar siempre a la derecha. Y lo más importante de todo el evangelio del día de hoy es: Jesús, Dios, siempre nos da a elegir. Pero Dios no nos da a elegir de entre lo bueno y lo malo. Claro que no. Dios nos da a elegir de entre lo bueno, lo mejor. No de entre lo bueno y lo malo, de entre lo bueno y lo mejor. Y con nuestra dignidad tenemos que aprender siempre a elegir lo mejor, porque esa dignidad nos la ha dado Dios, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir qué es lo mejor para mí, qué es lo bueno para mí. No la conveniencia, lo bueno para mí.
Y hoy el Señor nos dice, a través del Evangelio del día de hoy, aprende a elegir, pero aprende a elegir lo mejor para tu vida. Y esa es decisión tuya unida a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren hermanos, oren hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, realiza bondadosamente en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Vera, nuestro obispo emérito Francisco Villalobos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Marta Gaitán, José Sandoval, José Isaías Coronado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial ponemos en tus manos, Señor, la vida de Jorge Obregón, de todos los médicos, enfermeros, de todos los que se dedican a la salud, para que los sigas bendiciendo y fortaleciendo en estos momentos. Por la salud de María de los Ángeles Ibarra, por las familias Hinojo Rodríguez, Esparza Mireles, Morón Gallegos, Martínez Morales, Gaona Mata, Ponce Cardona, Vázquez Estrada, Rodríguez Vélez, Monjaras Villanueva, Sánchez Gutiérrez, Sánchez Salcido, García Zamora, Fernández Sánchez, para que los sigas bendiciendo. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ha resucitado. Dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Corazón y despierta la alegría en todo mi pueblo. La muerte no es la última palabra y tampoco esta historia de sufrimiento. Ha resucitado, derrotó a la muerte. El que fue crucificado surgió triunfante como hombre nuevo. Va a acabar con los miedos, y su buena noticia va a acabar con los miedos. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de vida y libertad resuena en nuestro pecho con gozo y fuerza. Los brazos se ponen a luchar, creemos que la historia puede ser nueva. Jesús resucita, su misión nos deja. También librar un mundo esclavo de sus cadenas. Con Jesús venceremos la opresión y la miseria. Con Jesús venceremos la opresión y la miseria. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor. Florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de solidaridad ha nacido de la Pascua y se está escuchando. Jesús nos invita a caminar y a luchar todos unidos y a dar la mano al pobre y al desamparado.
ya ser hermanos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separarnos. Hay que unir nuestras manos, nunca más separarnos. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Hagamos desde nuestros hogares la comunión espiritual diciendo: Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenan ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una bendecida tarde. A salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.